Una tendinitis generalmente es una lesión por sobreuso causada por una mala técnica. ¿Han logrado prevenir alguna cirugía? Tu cuerpo no funciona igual que el mío ni el que el del paciente de al lado. ¿Este tipo de terapia se da cuando llega la lesión? Músculos fuertes y flexibles no se lastiman. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a NetTag, producido por doctores especialistas. Tengo como invitada a la licenciada Mariana Castro, fisioterapeuta con más de 20 años de experiencia y que tiene su práctica en la Ciudad de México. Y nuestro tema del día de hoy va a ser medicina deportiva. Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias por darte el tiempo y pues entrando de lleno, ¿qué es la rehabilitación deportiva? Ok, la rehabilitación deportiva, a diferencia de la rehabilitación convencional o tradicional, lo que hace es, generalmente está enfocada a gente deportista o gente que le gusta hacer cierta cantidad de ejercicio. Y se diferencia de la tradicional en el sentido que nosotros les exigimos desde el primer día lo más que puede dar el cuerpo ese día. Entonces empezamos con ejercicio y usando el ejercicio como método de tratamiento inicial, inclusive para bajar dolor e inflamación desde el día 1. Ok. ¿Este tipo de terapia se da cuando llega la lesión o la puedes practicar desde antes de que tengas una lesión para ayudar a prevenir de alguna manera? Muy buena pregunta. En el mundo ideal sería que la gente que hace deporte se vaya con nosotros, le hagamos una evaluación y adecuemos a los músculos a la demanda que les están pidiendo en el deporte para prevenir lesiones. La realidad es que eso no sucede así y más bien nos llega la gente ya más bien o con una sobrecarga o lesionada. El tratamiento, por ejemplo, de una terapia común, ¿es similar o en qué se diferencia? Es similar en el sentido que al final el objetivo sería vamos a quitar dolor, si hay inflamación quitamos inflamación y adecuamos un poco al cuerpo, más que adecuarlo en la terapia tradicional, lo que hacen es les ponen ejercicios a modo de tratamiento para lograr los objetivos de quitar el dolor y la inflamación. La rehabilitación deportiva, la diferencia es que nosotros buscamos la causa, que la causa generalmente es un desbalance entre lo que mi músculo o tendón es capaz de hacer y lo que yo le estoy pidiendo hacer. Y entonces lo que hacemos en la rehabilitación deportiva es, además de quitar el dolor y la inflamación, lo que hacemos es adecuar al tendón o al músculo a la demanda que le están pidiendo en el deporte para que en el momento que regrese no vuelva a presentarse el dolor o la inflamación y sea un regreso suave y permanente. Y de alguna forma también les enseñamos a cómo ir progresando esta adecuación porque generalmente el deporte va siendo más exigente conforme pasa el tiempo. ¿Cómo sabes que llegaste al punto en el que requieres rehabilitación? O sea, porque, por ejemplo, yo hago ejercicio y siempre ando dolorido. O sea, es tu modus vivendi. O sea, siempre te duele en las piernas, o te duele la espalda, o te duele el hombro. O sea, cuando no te duele nada, es a lo mejor cuando no haces unos 2, 3 días y luego ya al cuarto te empieza a doler porque no haces. O sea, entonces, ¿cómo sabes en qué momento decir, sí, necesito ir a rehabilitar? ¿Sí me explico? Sí, a ver, la diferencia está en lo siguiente. Una cosa es lo que coloquialmente se llama dolor por agujetas, que eso sería el dolor por hacer ejercicio. Entonces, si tú trabajaste brazo y te duelen los brazos al día siguiente, pues es acorde a lo que tú hiciste. Pero si, por ejemplo, tú trabajaste los brazos, te quedan adoloridos, pero ahora además te duele ponerte el cinturón de seguridad, levantar un vaso, cosas cotidianas que no coinciden, uno va sabiendo cuando hace ejercicio qué dolor es de trabajo y qué dolor es distinto. Y es un dolor que no se va ni haciendo más ejercicio, sino que probablemente incrementa, o bien con el reposo tampoco se va. Entonces, si no quiere decir que yo al día siguiente a lo mejor, hago pierna, el dolor del brazo no se va, al otro día hago brazo y incrementa. Entonces, lejos de irse, no se va y es peor y me empieza a limitar cosas de la vida diaria. Cuando estás, que ya te diste cuenta que necesitas ir a terapia, ¿puedes seguir entrenando o cómo lo manejan para si estás en competencia o algo por el estilo? ¿Cómo manejan eso? Ok, ahí lo que hacemos es hacer una evaluación y una de las partes que tiene esa evaluación es que utilizamos ultrasonido diagnóstico, no el terapéutico, sino el que me refleja una imagen y buscamos ver en qué condición se encuentra ese tendón o ese músculo para poderle explicar un poco al paciente. A ver, te empezó este dolor hace una semana, el tendón está inflamado, más todavía no me muestra cambios degenerativos, que eso suena fatal, pero eso se corrigen con ejercicio, o bien tú tienes con este dolor meses, ya el tendón me muestra cambios degenerativos, si tú le sigues metiendo carga, esto
es un círculo vicioso. Entre más carga, más degenera, más duele. O sea, va a depender mucho de cómo esté el tendón y el músculo en la evaluación que hacemos. Y ahí determinamos si nos conviene parar unos días o parar a lo mejor un par de semanas, pero aquí lo que les explicamos a los pacientes muchas veces es, bueno, es que vamos a parar, pero no vas a parar el ejercicio del todo, porque vamos a hacer un ejercicio aquí y vamos también a poner una rutina que vaya yendo adecuando a los tendones, lo que es ir construyendo para que cuando tú puedas regresar, no solo no duela, sino que esos tendones y estos músculos estén en mucho mejor situación y puedan desempeñar mejor también. ¿Se logra recuperar al 100? Sí, o sea, hay casos más difíciles que otros, pero sí. ¿Ustedes se apoyan con medicamento o es meramente terapia? Generalmente un paciente que llega así ya fue al doctor y el doctor les ayuda con ciertos antiinflamatorios. Lo que nosotros hacemos, más que desinflamar, que sería el término coloquial, es acelerar esa inflamación, entendiendo que la inflamación es parte del proceso natural del cuerpo para autorreparar. Entonces, si yo solo la quito, no le dejo herramientas al cuerpo para poder autorrepararse. Entonces, lo que necesito es ir trabajando con esa inflamación mientras voy adecuando al músculo para que se pueda autorreparar. En tu experiencia, Mariana, ¿qué deportes son los que más perjudican al cuerpo y cuáles son los que más benefician? ¿Qué te ha tocado ver en ese caso? Pues mira, la respuesta correcta a esa pregunta, más que cuáles benefician y cuáles perjudican, es una lesión de sobreuso muy clara en deporte que cuesta trabajo quitar, es la tendinitis. Así se le llama coloquialmente, nosotros le llamamos tendinopatía. Una tendinopatía, apatía es enfermedad. ¿Qué quiere decir? No está bien, pues. Entonces, una tendinitis generalmente es una lesión por sobreuso causada por una mala técnica. Quiere decir que yo te podría contestar, la natación es un ejercicio extraordinario porque no lleva carga. Sin embargo, bracear en crawl en una mala técnica durante días o meses, también te va a causar tendinitis de la misma manera que un codo de tenista, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, o sea, a mí luego me dan risa los pacientes cuando yo les digo, a ver, vamos a hacer el tratamiento, vamos a fortalecer el tendón, pero yo necesito en un tenista, por ejemplo, o alguien que juega pádel, que tomes una clase otra vez en donde tú pidas exclusivamente que se fijen en tu técnica y te la corrijan. Y entonces muchas veces el paciente me rebate y me dice, yo tengo buena técnica. Me quedo callada, tengo varias sesiones para convencer esto y en mi cabeza pienso, si así fuese, no estarías aquí. Sí, pues sí, tiene sentido. Hay gente que dice, ay, juego golf y estoy lastimado, pero les ves haciendo el movimiento y dices, obvio, estás dándole un jalón a tu espalda cada vez que haces el swing. Y por un jalón no pasa nada, pero ¿qué pasa? 9 hoyos 3 veces a la semana. Pues que tienes muy buen trabajo o tienes mucho dinero. Eso pasa. Exacto. Porque para estar jugando tanto golf toda la semana, lo que pasa yo creo que es eso. No hay otra explicación. Digo, a lo mejor los fines de semana está bien, pero así tan a diario o eres pro. Ustedes pueden infiltrar, pueden dar medicamento, pueden hacer eso. O sea, todas esas son herramientas que ustedes pueden usar o en tu experiencia, ¿de qué me cuido? Que esto, si no es un doctor, pues no. Sí, nosotros no tenemos licencia para infiltrar. Eso lo hace un ortopedista, un médico en el dolor o un neurocirujano. Nosotros lo que hacemos, sí existe una técnica invasiva con aguja que se llama punción seca. Esa técnica lo que hace es una aguja de acupuntura que entra a un tendón muy apretado, a un punto gatillo, que es una parte del músculo que se queda apretada, pero muy microscópicamente. No necesariamente es algo que se ve, en donde generalmente yo toco y el dolor se refiere en otro lugar. Y sirve para que entra la aguja y lo que hace la aguja es molestar de alguna forma las fibras del músculo y las relaja. Primero las aprieta, duele mucho y luego se relaja y se elimina por completo el dolor. Tú me preguntarías por qué alguien querría que yo le pusiera una aguja, le causara mucho dolor, y la respuesta es muy sencilla. Después de mucho tiempo de tratamiento, en donde de forma más generalizada el músculo no cede, por ejemplo, es una manera muy efectiva que sí causa dolor en el momento, pero luego como el músculo se relaja, ya no vuelve a doler. Entonces, un dolor que tú traías cada paso que dabas, por ejemplo, yo te pongo la aguja, te hago doler, se va, te vas del consultorio sin dolor. Es un poquito como arte de magia. Esa es la técnica más invasiva que tenemos los fisioterapeutas, sin embargo, no involucra ningún tipo de medicamento. Es exclusivamente la aguja de acupuntura. Un medicamento lo tiene que prescribir un médico. Y eso que en ocasiones salen los videos de TikTok, así de que te agarran y lo cas, y que truenan y así.
¿Eso sí lo manejan ustedes o también están alejados de todo eso? Utilizamos técnicas mucho menos agresivas porque al final lo que hacen en esos videos, y que sí existen ese tipo de prácticas, es llevar al cuerpo al límite, que a veces lo tienes que hacer después de varios intentos más suaves, vamos así decirlo, pero siempre empezamos de menos a más. Porque también cuando yo le hago eso al cuerpo, el cuerpo tiende a reaccionar defendiéndose. Y un ejemplo muy claro sería un perro que tú le pegas. Tú solo tienes que levantar la mano y no tocarlo para que el perro se ponga duro y se agache y salga corriendo. El cuerpo humano funciona exactamente igual. Si yo lo estreso de cierta forma, lejos de relajarlo, voy a obtener el efecto contrario por defensa. Entonces, nosotros generalmente vamos de menos a más, buscando tener el beneficio el mismo día. No necesariamente resolver el problema el mismo día, pero sí que el paciente salga con parte del beneficio resuelto. Entonces, esas exageraciones, vamos a decir que son más para vender. Digo, hay gente que sí las hace, pero tendemos más bien a ir de menos a más. A lo mejor tú eres la persona indicada para hacer esta pregunta que siempre he querido hacerle a alguien. Cuando ves que van con un tronador de huesos o algo así, hacen el movimiento de que, ¡clas!, te truenan. Pero, o sea, el hueso no te lo pueden ajustar así, ¿verdad? Porque no se ajusta, o sea, y que ese tronido es liberación de oxígeno que queda atrapado entre los huesos. O sea, realmente no hay ningún ajuste. Entonces, es psicológico porque tú tienes tu columna así, que te truenan así, o sea, no te la acomodan porque tu columna pues no es tan frágil, no es algo que con un impacto así de otra persona tendrías que estar en un choque y ya se te mueven los discos y es un relajo. No, eso puede causar una cuadriplegia, cuadraplegia. O sea, tú me estás preguntando de los tronadores de huesos. Ellos tienen a las personas que hicieron carrera y a las personas que heredaron el puesto. En Estados Unidos, como la ley y la regulación es tan estricta, allá tienes a los que hicieron carrera. Ajá, estudian en una universidad y hacen carrera. Y generalmente ellos, una de las cosas que te hace saber que estás con una persona estudiada, tienen rayos X en su consultorio, los hacen para ver qué van a tronar antes de tronar. Tienes al otro grupo que no hace carrera, o sí la hace y no es tan estrictos en su praxis, y no te hace rayos X y te truena a ojo de buen cubero. Lo que están haciendo ahí es sí ligeramente acomodan la articulación, más truenan burbujas de oxígeno también, que sería el equivalente a tronarse los dedos. Realmente las articulaciones tienen un nivel de movilidad, no en el buen funcionamiento, sino si se quedara atorada, muy chiquita, es milimétrica. Si cuando ellos te truenan la espalda realmente movieran como te hacen creer que mueven, moverían el disco, tocarían la médula y te generarían una lesión irreparable, irreversible. Entonces es mínimo y el alivio muchas veces es porque el músculo, a la hora que la articulación se sale tantitito del lugar, tiende a apretarse buscando estabilizar, y en el momento que tú lo acomodas, aunque sea milimétrico, el músculo se relaja. Y el dolor que tú tenías, más que de la articulación fuera de lugar, era del músculo tratando de estabilizar. Entonces, en el momento que el músculo se relaja, deja de doler. Y por eso hay un bienestar inmediato. O sea que sí sirve. Sí sirve. Yo siempre recomiendo, ve con alguien que tenga credenciales, ve con alguien que tenga estudios y alguien que te haga radiografías, porque realmente sí funcionan. Podemos inclusive trabajar de la mano porque ellos no dejan ejercicios. Ellos acomodan la articulación, nosotros dejamos el ejercicio, entonces ellos trabajan directo con la articulación, nosotros con el músculo, y podemos tener extraordinarios resultados trabajando juntos. Pero si lo hacen de forma abrupta y sin imagen, pues te la estás rifando a que su ojo de buen cubero no le atinó y te provoquen una lesión más grande. Gracias por aclararme eso. Ya, eso sí me quedó claro entonces. Ustedes, cuando están haciendo la terapia, en tu experiencia, ¿han logrado prevenir alguna cirugía? Sí. Muchas veces yo me atrevo a decir que entre más joven es el médico, más entiende el beneficio del ejercicio. Esto es algo que es de alguna forma más nuevo, porque si tú recuerdas, antes, por ejemplo, se esguinzaban un tobillo y les ponían un yeso. Reposo para sanar. Pero el reposo, en el momento que le pides movimiento, si tú no lo hiciste de forma gradual, pues también duele y también perdiste mucha fuerza, te perdiste mucho movimiento. Entonces, de cierta forma, lo que trata de hacer en la medicina actual son, yo te diría, 3 cosas. Primero, no mandar antiinflamatorios a menos de que la respuesta inflamatoria del paciente sea excesiva, por lo que te explicaba previamente que la inflamación es parte de un proceso de autorreparación. Segundo, inmovilizar si es necesario
el menor tiempo posible, o no inmovilizar y mandar a terapia. Muchas veces yo recibo pacientes, yo ya me fui a la lesión y ahorita contesto tu pregunta de prevención, pero que tienen un esguince, por ejemplo, no deben apoyar, pero empezamos a trabajar movilidad y fuerza sin carga, para que cuando venga la carga, esa persona esté en mucho mejor situación y la rehabilitación sea muchísimo más rápida. En el caso de una prevención, sí me ha llegado a pasar, por ejemplo, ahorita tengo una paciente que se rompió el ligamento cruzado anterior esquiando, ella ya tiene casi 70 años y decidió preferir no operarse ese ligamento cruzado porque ya no quiere volver a esquiar en nieve. Y realmente el ligamento cruzado no lo necesitas ni para caminar ni correr. Es en las actividades en donde la rodilla tiene cierto giro, como por ejemplo jugar fútbol o como por ejemplo esquiar en nieve cuando se atora el esquí. Claro está que si a ella se rueda la escalera y el pie se le atora, se le va a ir, pero con rehabilitación estoy previniendo una cirugía que le permita tener una rodilla funcional para lo que ella necesita acorde a la actividad que ella quiere hacer. En un caso de una persona joven, yo siempre recomendaría opérate para que puedas hacer todo lo que puedas. Pero muchas veces sí, los doctores nos mandan a los pacientes de necesito que fortalezca para ver qué sigue, para ver si necesita una cirugía o con la pura fortalecida de toda la musculatura alrededor se vuelve una articulación funcional y ya no necesita la cirugía. Entonces sí llegamos a salvar cirugías, por decirlo de alguna manera. Pues muy padre, muy bueno saber eso. Y otra pregunta que te tengo es, cuando uno está en el proceso de ir a la rehabilitación deportiva, ¿es normal sentir dolor? O sea, ¿sales adolorido de la sesión o debes de salir aliviado o sentir con dolor? Otra vez regresamos al dolor, hay diferentes causas y tipos de dolor. Entonces, si te sientes adolorido tal vez de ejercicio, las mismas agujetas, me corroboran a mí el diagnóstico y me hace saber que el músculo que estoy queriendo fortalecer sí está en efecto débil. Si el dolor es, vamos a decir, mayor porque yo excedí lo que debo de hacer contigo, eso está mal. Generalmente deberían de salir sintiéndose mejor, dejamos tarea, van haciendo los ejercicios, regresan, progresamos y vamos avanzando. Yo lo que les digo cuando les explico para qué es el ejercicio es para construir. Cuando tú vas al gimnasio también construyes. Entonces, ese dolor de agujetas, ese es normal y ese está bien. Lo estoy provocando yo con una cierta explicación. Un dolor que no te permita moverte o que te haga sentir peor, no estoy haciendo bien mi trabajo y me excedí. O sea que eso también puede pasar, que en ocasiones vayas a la fisioterapia y te excedas y te dejan más dolorido. Exacto, y es algo que tú tendrías que a la siguiente sesión venir a decir, pasó esto, porque entonces el fisioterapeuta se tiene que echar un paso atrás porque tu cuerpo no funciona igual que el mío ni el que el del paciente de al lado. Y yo, esa es parte de mi trabajo, que tengo que aprender a conocer cómo funciona tu cuerpo. Aquí tengo otra pregunta. ¿Esto es mito o realidad? Calentar antes de empezar a hacer ejercicio. ¿Sí ayuda? Si vas a hacer ejercicio moderado. Siempre ayuda porque yo lo que les digo es, ok, lo que tú haces al calentar, por ejemplo, ayer le decía a una persona el cómo regresar a correr. Él tuvo una cirugía de tendón de Aquiles, ya prácticamente está dado de alta, viene de repente conmigo como mantenimiento porque le hace sentir bien. Y yo lo que voy haciendo es modificándole un poco los ejercicios para volverlo más fuerte. Entonces me decía, estoy empezando a correr. Pues yo le decía, es súper importante que calientes por lo menos 5 minutos caminando en caminata rápida antes de empezar a trotar. Esto lo que hace es llenar a los músculos de sangre, lo que equivale a calentar, y eso evita lesiones porque el músculo no está frío. Por ejemplo, un desgarre muscular se da por 2 motivos. O llevaste el músculo a extensión excesiva, te pasaste, o el músculo estaba frío y no dio. Entonces, calentar siempre sirve, y lo que yo le decía después es tu enfriamiento, que sea otros 5 minutos de bajarle el ritmo y después estiras, porque realmente la elasticidad la vas a ganar y la vas a obtener con un músculo lleno de sangre que pueda dar de sí. Si no, el estiramiento te va a servir como calentamiento, porque tú le empiezas a pedir al músculo y se va a llenar de sangre como respuesta, pero no va a ganar elasticidad. Okay. Músculos fuertes y flexibles no se lastiman. Ay. Aquí, en eso que dices, ¿el caminar un ratito previo a hacer alguna sesión deportiva es suficiente de calentamiento? ¿O tienes que hacer que te estiras? No, con empezar a mover el cuerpo previo a es suficiente para que los dejes de sentir rígido, ya sean piernas, brazos, de ahí vas al deporte y después estiras para obtener el beneficio de ganar la elasticidad por tener el músculo caliente. Ok. Porque me toca ver gente que va y se la mantiene estirando, hace 2 ejercicios y luego ya se pone otra vez a estirar y digo, pues,
¿A qué vienes? A estirar. Estirar. Para llevar a alguien a fisioterapia, ¿qué es el mínimo de edad? No existe el mínimo de edad. O sea, Se puede decir un niño de 5 años. sin duda. Los niños de 5 años también se fracturan los brazos o los pies. Inclusive atendemos niños más chiquitos. O sea, cuando hablamos de un bebé, es más una rehabilitación de neurodesarrollo. Esa no es ortopédica, pero a partir de que los niños caminan, se pueden caer y fracturar o fisurar. Entonces, sí. O a veces los niños que nacen con los pies hacia adentro o que caminan en puntitas, lo primero que se hace es llevarlos con nosotros buscando resolver el problema antes de pensar en una cirugía. Los niños de año y medio a 2, ahora sí que el cielo es el límite. En tu experiencia, ¿algún mito o algo que digas tú, quiero desmentir esto en relación a lesiones deportivas? Pues tal vez sería que me preguntaste, porque la mayoría de la gente que no es deportista de alto rendimiento, porque un deportista de alto rendimiento tiene un coach que le va a decir exactamente qué tiene que hacer y aprende cómo hacerlo. Pero alguien más amateur, alguien más mundano, alguna persona que trabaja, pero además le gusta hacer ejercicio, como la mayoría de las personas del planeta, tengo media hora para hacer el ejercicio, no quiero perder el tiempo calentando. Y entonces yo contestaría, no es perder el tiempo porque hoy tienes media hora, a lo mejor si solo vas a hacer media hora, métele 3 minutos de calentamiento versus no calentar, lesionarte y mañana no tienes ni la media hora porque el cuerpo no te va a dejar. Entonces vale mucho más la pena hacerlo bien hecho y menos que por aborazado lesionarte y que el cuerpo te frene, porque al final el cuerpo funciona con constancia. Si tú hoy te matas de hacer ejercicio, tampoco incrementas fuerza, es más bien una constante de todos los días, lo que da resultado. ¿Algún otro mito o algo alguna mala información que sientas tú que llega constantemente? Creo que te contestaría el cómo. Si me duele, me vas a poner ejercicio, me va a doler más. Y entonces yo lo que les explico es romper el círculo vicioso, porque muchas veces duele, no muevo y ahora duele porque no muevo. Entonces yo tengo que romper eso si quiero regresarte al buen funcionamiento. Y si quiero adecuar al músculo y al tendón a realmente poder funcionar bien, tengo que meter el ejercicio, porque yo lo que les digo es, si yo solo desinflamo y quito dolor y no le cambio nada al músculo lesionado, más que eso, y te regreso al deporte, ¿qué crees que va a pasar? Pues va a pasar lo mismo, porque no cambié nada la estructura ni del músculo ni del tendón. Tú le estás exigiendo cierta cantidad de carga, no estás cambiando esa adecuación, entonces el músculo vuelve a no estar listo, se va a volver a cortar y va a volver a lastimarse. Entonces el ejercicio termina siendo la parte más importante y fundamental del tratamiento. Metemos aparatos para hacerte sentir mejor en el proceso. Es que eso que dices es muy cierto. Como ha avanzado mucho ahorita el conocimiento más del cuerpo, la cama mata. O sea, tú salte, bueno, obviamente con supervisión médica, ¿no? O de una rehabilitación, ¿verdad? Pero el estar sedentario es lo peor que te puede pasar. Es lo peor que te puede pasar. Hasta para el cerebro. Aunque sea un domingo de flojera, o eso sí se puede. Un domingo de flojera sí se puede, siempre y cuando, por ejemplo, no traigas un dolor de espalda, porque si tú traes un cierto dolor, molestia de espalda y te tiras en el sillón a ver fútbol americano todo el día, en el momento que te levantes esa espalda te la va a cobrar y al día siguiente va a doler. Pero en condiciones normales, un día no pasa nada si el resto de tu vida más bien es una constante de movimiento. Ok, eso me gusta. Voy a apuntarlo, voy a tratar de tenerlo más en práctica. Muchas gracias, Mariana. Vamos a dejarte información aquí de contacto para si alguien tiene más dudas de lesiones deportivas. ¿Algo que te gustaría agregar? Pues esto que acabas de decir, la cama mata, el ejercicio es lo que nos saca adelante. En un mundo lleno de obesidad, hay que regresar al ejercicio el que lo hace y hay que tratar de convencer al que no lo hace que lo haga, porque finalmente, aunque el ejercicio te traiga lesiones ortopédicas, todo el beneficio cardiovascular, muscular, postural y articular que te trae, no te lo da otra cosa. Entonces hay que movernos. Muchas gracias, Mariana, y gracias por escuchar. Con mucho gusto. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.